Hola, Dios te bendiga. Nuevamente quiero compartir con vos, con todos ustedes que suelen mirar los videos, una, una perlita, diría yo, bíblica, como les suelo llamar, a esos versículos que pareciera que uno no les presta mucha atención en la palabra de Dios y de pronto el Espíritu Santo te muestra alguna verdad que pasa a ser, como yo decía, una verdadera perlita, ¿verdad? Pero antes estaba recordando, en algún momento leí por ahí unos cuentos de... El tema es la filosofía simple de la vida, ¿no es cierto? Y contaba, valga la redundancia, el cuento contaba, de un muchacho que estaba sin trabajo y de repente consiguió un trabajo como barquero, ¿no? Y tenía que cruzar con un bote y llevar pasajeros por un río. Y en uno de esos viajes que él hacía, iba llevando a un pasajero muy importante, un erudito, ¿no es cierto? Y dice que en medio del viaje, este erudito le pregunta al muchacho, te hago una pregunta, le dijo, ¿alguna vez en tu vida estudiaste gramática y, o sabes algo de gramática? Y él le dijo, no, en absoluto. Entonces, medio como enojado el pasajero y así como con desprecio le dijo, eh, bueno, lamento decirte que has perdido la mitad de tu vida. Bueno, el viaje continuó y nadie decía nada, hasta que llegó un momento en que empezó a levantarse un tremendo viento y con el viento una tormenta impresionante donde las olas anegaban el bote. Y bueno, momentos antes de que el bote se diera vuelta, dice que el barquero lo miró al erudito y le preguntó, ¿sabe nadar? Y el hombre le dijo, aterrado, no, la verdad que no. Entonces el barquero le contestó, bueno, lamento decirle que usted ha perdido toda su vida. Bueno, es un poco para reírse, ¿no es cierto? Un poco cómico, aunque es la filosofía simple de la vida, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que hay cosas que parecen tan simples y nosotros no las tenemos en cuenta a veces como seres humanos, ¿verdad? Entonces, quería compartirte eso para empezar porque vale, después en la reflexión te vas a dar cuenta que vale haberlo compartido. Pero quiero leer ese versículo del cual yo te hablaba, que son esos versículos que están en la palabra de Dios y pareciera que no sé, que nunca nos dicen nada o no nos predican o los leemos en el pasaje pero no, no sacamos de ahí una enseñanza. Sin embargo, esos versículos que pareciera que no dicen nada son a veces los que más dicen. Y el caso de este versículo que está en el libro de Oseas, el profeta Oseas, en el capítulo 7, yo te quiero leer el versículo 9, tal vez el 8 y el 9, y dice así la palabra de Dios. Efraín, que es Israel, por supuesto, Efraín se ha mezclado con los demás pueblos. Efraín fue torta no volteada. Y acá está el versículo que a mí me interesa compartirte. Dice en el versículo 9, devoraron extraños su fuerza, y él no lo supo. Y aún canas le han cubierto, y él no lo supo. Es tremendo este versículo. Para mí tiene una enseñanza y una perla realmente de parte de Dios, ¿no es cierto? Uno cuando dice una perla es porque es algo de gran precio. ¿Por qué? Porque si vamos a lo natural de la vida, ¿qué persona no se da cuenta cuando le salen canas? Nosotros los seres humanos que nos cuidamos tanto, tanto hombres como mujeres, estamos reatentos a las primeras canas, ¿no es cierto? Cuando vos te darás cuenta o te acordarás, o si todavía no te salieron, bueno, no pasaste por ese momento, pero lo vas a pasar seguramente si vivís. Entonces, cuando a uno le salen las primeras canas, dice, uy, me salió una cana, ya es como que uno la quiere arrancar o la quiere cambiar de color inmediatamente, porque eso tiene un significado. Significa algo que nosotros no queremos de pronto,
¿no es cierto? Que a uno le salgan canas, le está hablando a uno de que comienza un deterioro en nuestro cabello, en nuestro interior, ¿no es cierto? Comienza, digamos, si nos salen canas, nos está hablando de vejez, una palabra que no nos gusta, no nos gusta, solamente la nombramos para hablar de otros, ¿no es cierto?, de ancianos, pero no nos gusta a nosotros que esa palabra se nos diga a nosotros. Entonces, el que nos salga con canas nos está hablando de un deterioro, o de un comienzo de un deterioro. Ahora, yo digo, acá dice Dios, a través del profeta Oseas, que a Israel le salieron canas y él no lo supo, no se dio cuenta, no se dio cuenta. Y yo pensaba, esto es imposible. Y yo decía, ¿qué características podemos encontrar en una persona que no se dé cuenta que la cabeza se le ha llenado de canas de repente? Y bueno, y si nosotros hacemos una encuesta y le preguntamos a la gente, de repente alguno te va a decir, y es un ciego, una persona que no tiene vista, no, para no verse, porque una persona se mira al espejo y se ve que tiene canas. Entonces, alguien te puede contestar, es un ciego. Y otra persona también podría contestar, es una persona distraída, absolutamente distraída. Y algún otro puede decir, no sé, es una persona descuidada, ¿no es cierto? Y bueno, ahí podemos agregar los etcéteras, 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 porque hay tantas palabras o tantos adjetivos calificativos para el tipo de persona de repente que le pasa esta situación y no lo sabe, no se da cuenta. Lo triste es que los demás sí se dan cuenta, porque alguien está diciendo, le salieron canas, quiere decir que alguien lo vio. Y la misma persona que tiene estas canas no lo vio, no se dio cuenta. La perla que yo saco de acá es algo que el Espíritu Santo nos está hablando verdaderamente a la iglesia. Y es un tiempo en que, como dice el versículo en su comienzo, ahí el versículo 9, que dice, devoraron extraños su fuerza y él no lo supo, bueno, y le salieron canas o canas le subieron a su cabeza y él tampoco lo supo. Entonces, ¿a qué me refiero? Que Dios con ese versículo nos está dando un mensaje actual, un mensaje realmente profético. Para mí es una perla de la palabra de Dios, que a veces ni le prestamos atención a esos mensajes que están implícitos en un párrafo o en un contexto, y sin sacar absolutamente fuera de contexto lo que está diciendo el Espíritu Santo aquí. No lo estamos sacando fuera de contexto, porque si nosotros leemos todo el párrafo, todo el capítulo, nos vamos a dar cuenta que Dios está hablando precisamente de esto, de que a su pueblo le han pasado cosas tremendas, extraños le quitaron las fuerzas, fue como una torta no volteada, que quiere decir que no fue, vieron cuando cocinamos una tortilla, un panqueque, algo tan rico, y lo cocinamos de un solo lugar, y no lo damos vuelta, no volteada, quiere decir que está sin terminar de cocinar. Entonces tiene gusto feo, entonces no sirve. Y esto es un poco lo que el Espíritu Santo le estaba diciendo por boca del profeta Oseas a Israel. Y lo que hoy, 2011, ¿no? Casi finales de octubre de 2011, el Espíritu Santo nos está diciendo a nosotros, querido amigo, querida amiga, hermanos en Cristo, hijos pródigos, personas que verdaderamente, no sé, por una casualidad, se pusieron a escuchar este video. Yo creo que el mensaje es para vos. Que prestes atención a las canas, no a las canas o sea, físicas, de nuestro cabello natural, ¿no es cierto? Porque esas canas las podemos cubrir. ¿Qué sé yo? Nos podemos poner un buen matizador o una buena tintura y listo. Elegimos aún el color y lo cambiamos y las canas desaparecen. Al menos desaparecen de la vista, de aquel que nos está mirando. Pero ¿qué pasa con la parte espiritual? Con la parte espiritual no es así.
si a nosotros nos han salido canas, por así decirlo, espiritualmente, ¿y qué significaría esas canas espiritualmente hablando? Decíamos al principio que era un deterioro en la vida, ¿no es cierto? Entonces, para las canas espirituales, para mi modo de ver o desde mi punto de vista, significaría descuido en la oración y en la palabra de Dios, ser oidor olvidadizo de lo que Dios me dice, significaría también conflicto entre los hermanos, conflictos sin arreglar, bueno, significaría tantas cosas. Yo creo que podemos enumerar muchísimas, la que a vos se te ocurra, pero yo creo que Dios, el Espíritu Santo, nos está hablando, a vos, a mí y a toda la iglesia del Señor. Nos está hablando y nos está diciendo, o quizá el Espíritu Santo en sus charlas con Jesucristo y con el Padre, con todos los ángeles mirando allí, sus charlas, yo creo que en un momento ellos pueden tener esta conversación y decir a nuestra iglesia, a nuestra amada, a nuestra escogida, le han salido canas y no lo supo. No se está dando cuenta. Entonces yo te insto, mi querido hermano y hermana, que estás escuchando esta palabra, que es palabra de Dios, te lo puedo asegurar porque el Señor lo puso tan fuertemente en mi corazón, que verdaderamente comencemos a revertir esta situación. Comencemos a quitar las canas no las queremos, y no las queremos cubrir, ¿no es cierto?, con mucha actividad, con activismo dentro de la iglesia, las canas espirituales me refiero, ¿no?, de esas cosas que yo te decía que podían ser, falta de oración, conflictos sin arreglar, soberbias internas, rebeliones del corazón, ¿no es cierto?, tantas cosas que afean nuestra vida espiritual y se empieza a deteriorar, y al comenzar a deteriorarse se ven las canas y nuestra fuerza se comienza a perder. Hablo de la fuerza espiritual, de ese poder que es el Evangelio de Jesucristo, como decía Pablo, que es poder de Dios, ¿no es cierto? Entonces ese poder comienza a menguar. ¿Por qué? Porque comienza también un deterioro en nuestra vida espiritual y se empiezan a ver las famosas canas, que como dijimos anteriormente pueden llevar varios nombres. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volvernos de corazón al Señor y decirle: Señor, yo estoy así deteriorado espiritualmente en mi vida, estoy deteriorado, he dejado la oración y por eso he comenzado a enojarme con mi hermano, a tener conflictos, a cuestionar todas las cosas, a sospechar de todo el mundo, porque cuando uno deja de orar como corresponde, mi hermano querido, allí comienzan a verse o a surgir estas otras cosas, que aquí, de muy linda forma de ilustración, el Espíritu Santo lo llamó canas, porque la cana significa deterioro, vejez, y la vejez nos dice algo tremendo. Ya el que comienza a volverse viejo de verdad, ¿qué pasa? Se va envejeciendo cada vez más y llega un momento que muere, porque es la ley de la vida, ¿no es cierto? Así está establecido. Pero espiritualmente que no nos pase. Mi palabra de aliento para tu vida en este día y para mi propia vida es que verdaderamente nos comencemos a mirar en el precioso espejo de la palabra de Dios y allí nos vamos a dar cuenta si nos salieron canas, porque te aseguro que en esta palabra es un espejo tan maravilloso, tan limpio, tan hermoso, que se ve todo, a la más mínima cana, el más mínimo cambio en nuestra vida espiritual, para bien o para mal, se ve reflejado cuando nosotros nos miramos en este espejo. Así que no se diga de nosotros, si alguna vez se dijo o lo están diciendo, que no se diga más. Arreglemos nuestras situaciones con nuestros hermanos, arreglemos los conflictos, pidámosle a Dios que borre nuestras rebeliones, quitemos de nosotros todas esas rebeldías internas y, como aconsejó Jesús en el Evangelio, arreglemos nuestras cuentas con nuestros adversarios mientras vamos por el camino hacia la gloria. Que el Espíritu Santo verdaderamente, hermano querido,
te pueda hablar y convencer de esta palabra, porque esto que te estoy compartiendo es una palabra profética, es una advertencia profética para mí y para vos, y para todo aquel que escuche. El Espíritu Santo dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Dios te bendiga grandemente y que esta palabra, que es una perla verdaderamente de Dios en la boca del profeta Oseas, llegue a tu corazón y empieces a investigar profundamente si no será que te han salido canas, espiritualmente hablando, y no te diste cuenta. Yo me hago esta pregunta, hacétela vos, ¿sí? Y vas a ver cómo verdaderamente cuando nos hacemos genuinamente, o sea, con verdad, venimos a Dios y nos hacemos esta pregunta, verdaderamente Dios nos va a mostrar y vamos a poder cambiar esta situación. Y otra va a ser la cuestión. Dios te bendiga.